El capítulo estudiantil ERIESPE tiene el agrado de contar con su participación en el siguiente evento. Para que el evento se desarrolle de la mejor manera, tenga en cuenta lo siguiente: cámara apagada, micrófono apagado, y de esta manera evitar interferencias con el expositor. Si tiene alguna duda o pregunta acerca de la presentación, puede realizarla mediante el chat de Zoom, mismas que serán leídas por el moderador y respondidas por el expositor al finalizar el evento. ERIESPE, fomentando siempre la resiliencia sísmica. Bienvenidos. Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a la 13ª conferencia virtual del capítulo estudiantil ERIESPE. El tema a tratar es sobre avances en la dinámica de suelos. Nuestro ponente es el ingeniero Juan Pablo Villagreses Magíster. Sus estudios superiores fueron en la Universidad San Francisco de Quito como ingeniero civil. Tiene un masterado en infraestructura vial en la Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es candidato a doctor de la Universidad de los Andes, Colombia. Es docente en la Universidad San Francisco de Quito. Se dedica a la construcción de proyectos privados con el Estado y gobiernos seccionales. Como sus aportes académicos, tiene 5 artículos publicados en revistas indexadas en Scopus gracias a los resultados del trabajo doctoral. Le recordamos a los presentes que cualquier pregunta pueden realizar en el chat y al final de la exposición el ponente responderá sus dudas. Damos paso, ingeniero, para su intervención. Hola con todos, no sé si es que me pueden escuchar, si está bien toda la conexión. Sí, ingeniero. Muchísimas gracias por venir y un gusto pues poder compartir con ustedes un poco de mi trabajo, de lo que he venido haciendo en los 4 años que llevo en este proyecto de doctorado, ¿sí? El día de hoy les voy a hablar
pues de dinámica de suelos. El título un poco más específico de la charla es suelos compactados, evaluación y desempeño, ¿sí? En los últimos años he venido estudiando en la Universidad de los Andes. Como ya lo dijeron, vengo de la Universidad San Francisco, soy docente allá, y actualmente como la parte más importante y de recalcar es que estoy cursando mis estudios doctorales en Colombia, en la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes está localizada en Bogotá. Sí, Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, grande. La Universidad de los Andes, pues, es una universidad grande, pues está rankeada como de las mejores de Latinoamérica, creo que ocupa del quinto o sexto lugar. Y pues en la foto superior ustedes pueden ver el que es mi campus. Sí, ahí yo desempeño todas las actividades de ingeniería. Ese edificio en particular es lindo, se llama el edificio Mario Lacerna. Pues ahí es donde está la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes es un complejo de múltiples universidades, ¿sí? Y en la parte derecha superior de sus pantallas está mi advisor, que es Bernardo Caicedo. Pues es muy importante mencionarlo a él, ya que todos estos logros que les voy a contar he llevado a cabo de la mano de él. Sí, dentro de los laboratorios de la Universidad de los Andes, pues tienen un sinnúmero de equipos, y dentro de los más interesantes, pues creo que hay jóvenes comenzando esta rama de geotecnia. Pues los laboratorios cuentan con una centrífuga geotécnica para hacer modelos de escala reducidos, y un dispositivo muy nuevo, muy interesante, que probablemente gane muchos premios, es una impresora 3D de suelos. ¿Sí? Es de los dispositivos más interesantes que yo encontré dentro de la universidad. Pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema. Pues los suelos compactados, pues es un proceso de densificación que se lo somete al suelo para reducir los espacios vacíos, ¿sí? En este proceso de densificación, el material puede ser utilizado como un material de construcción en diversos tipos de proyectos de infraestructura. Podemos encontrarlo desde una aplicación como una calle, una vía, una infraestructura vial para capas de mejoramientos, obras un poco más grandes de magnitud como presas, ¿sí? Podemos hacer los diques en tierra, y pues aplicaciones un poco más comunes en la construcción de viviendas, ¿sí? Actualmente encontré yo un reportaje en el periódico en donde dice que pues este material vuelve a ser utilizado especialmente en zonas rurales urbanas. Este titular pues cuenta que esta casita que ustedes ven en la foto es de la ciudad de Loja. Por otro lado, proyectos un poco más modernos también están ocupando este material, que es suelo compactado, como material para construir edificaciones, ¿sí? En las imágenes que ustedes ven, pues es el proceso constructivo de una vivienda unifamiliar situada en Lazo por el estudio arquitectónico Rama Estudios, ¿sí? Ustedes pueden ver en la foto que se fabrican muros, y pues estos muros no son solo divisorios, sino también tienen cierta capacidad estructural, puesto que ahí están siendo asentadas las cubiertas para esta edificación, ¿sí? Y el material es muy versátil y podemos llegar a tener pues proyectos como el que ustedes ven en esa foto, que es la casa terminada de este proyecto ubicado en Lazo. ¿Sí? Por otro lado, pues dentro de la distribución de cómo se construye en el país, pues principalmente el material más utilizado ha sido tradicionalmente en el hormigón armado. Sin embargo,
pues nótese que en cuanto a divisiones como paredes, ¿sí? Otros materiales tiene un porcentaje considerable del 37.7%, ¿sí? Dentro de estos otros materiales tenemos hormigón ciclopio y, por supuesto, lo que es de mi interés, adobe y suelo, ¿sí? Suelos compactados. Esto es muy importante. Entonces, pues este material constructivo tiene su predominancia dentro de los materiales usuales que utilizamos para construir. Adicionalmente a todo esto, pues en las últimas investigaciones estuve leyendo que el material para el suelo compactado, pues reduce la energía, se llama la energía almacenada. Entonces, la energía almacenada toma en cuenta la energía que utilizamos para producir el material, para construirlo y para colocarlo en el sitio, así como el mantenimiento, ¿sí? Si comparamos en esta tabla, lo que me pareció súper interesante es que la energía almacenada en una división hecha por por bloque de arcilla quemado, ¿sí? Es de 3.4 gigajulios por metro cúbico, ¿sí? Comparado con una pared de tierra armada o tierra compactada, que es 0.5 gigajulios, ¿sí? Entonces, básicamente estamos reduciendo a un cuarto la demanda energética al construir al construir con este material. Y es súper importante esto porque tenemos beneficios ambientales que podemos aprovecharlos para hacer del suelo compactado un material que lo podamos ocupar hoy en día, ¿sí? Entonces, antes de iniciar la charla, tengo que darles un poco de guía de cómo dividimos o cómo se ha dividido en la literatura la mampostería o pues muros, ¿sí? Si hay estructuras presentes, pues esta división dentro de la geotecnia no se la hace muy visible, ¿sí? Entonces vamos a tratar a la mampostería, vamos a tratarlo pues también como muro, ¿sí? Pues el primer elemento constructivo de suelo son las paredes o muros hechos con adobe, ¿sí? El adobe básicamente son bloques de suelo que se los lleva a una cierta densidad y se los lleva a un proceso de secado. Posteriormente, estos bloques son aglutinados con alguna pasta cementicia, que puede ser el suelo mismo, y pues se los va apilando en diferentes capas hasta uno lograr la geometría que uno desea. Estos elementos pueden ser de carácter estructural, es decir, pueden soportar cargas, o pueden ser solo de carácter divisorio para aislar el interior de la casa con el exterior, ¿sí? La tierra compactada, que es el material que les voy a charlar hoy, pues aquí no se lo ve mucho, yo no lo he visto mucho, salvo en proyectos modernos, ¿sí? Y este proceso constructivo consiste en, la figura A tenemos suelo, material clasificado de suelo, tiene que tener ciertas propiedades cohesivas, ¿sí? Y vamos colocando este material en formaletas, tal cual lo haríamos con el hormigón. Hacemos encofrados para colocar el material y se va controlando la cantidad de masa que uno pone en estas formaletas y se le aplica una energía de compactación, como en la figura C. Usualmente se hace capas, este método es muy utilizado en la India, y se hacen capas de más o menos 7 a 10 centímetros, ¿sí? Y se las va compactando mecánicamente con equipos o manualmente con algún tipo de dispositivo pesado, ¿sí? Una vez que se logra la geometría que uno quiere, se retiran las formaletas y se produce a construir el siguiente elemento, ¿sí? Dentro de la metodología constructiva de estos existen traves y uniones entre elementos, ¿sí?
y pues pueden ser, en Europa está siendo ampliamente aplicado esto, y pues en Francia lo llaman tierra pisada. Entonces, el nombre que yo le he puesto, un poco tratando de buscarlo en español, lo he llamado muros de tierra compactada, ¿sí? Y por último tenemos los muros de tapia, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este método constructivo de la tapia? Nosotros cogemos suelo, fibras, pueden ser fibras naturales, fibras sintéticas, mezclamos suelo más las fibras a una humedad alta, la ponemos en capas, como capas de lodo, hagan cuenta, una sobre otra, como está en la figura C. Una vez que logramos la altura adecuada, dejamos secar el material, ¿sí? Y pues el material posteriormente es cortado para dar la geometría que nosotros querramos. Usualmente también este material puede ser usado como elemento resistente a cargas o puede ser utilizado como elemento divisor, ¿sí? Para aislarnos del exterior. Todos estos tres que les acabé de contar con anterioridad pueden ser utilizados como elementos estructurales o para divisiones, ¿sí? Entonces, estamos viendo que las personas están demandando ya este material por todos sus beneficios ecológicos que tiene. Entonces, es muy importante tratar de caracterizar al material, ¿sí? Y esta caracterización del material se lo debe llevar en dos pasos o en dos zonas adecuadas. Una zona es en laboratorio, la otra zona es en obra, y con estos inputs uno puede realizar modelos numéricos que predigan el comportamiento mecánico del material, ¿sí? Si yo no tengo buenos inputs, no puedo realizar ningún modelo numérico que me permita diseñar con este material. Entonces, dentro del bagaje de pruebas que tenemos en geotecnia, pues hay falta de pruebas que nos permitan ver bien los módulos y describir el comportamiento del material. También existen una carencia de pruebas que se adapten a esta construcción de tierra compactada que nos permitan verificar la calidad y puesta del material en obra, ¿sí? Las pruebas utilizadas, pues, aducen que si tú llegas a la densidad adecuada o tienes la volumetría del material adecuado, pues eso se traduce en que el comportamiento mecánico es el idealizado en laboratorio, ¿sí? Entonces, aquí es donde comenzamos nuestra aventura. Entonces, lo primero fue desarrollar un sistema, un procedimiento experimental, un protocolo que nos permita medir los módulos del material, ¿sí? Y aquí va a haber, durante toda esta charla les voy a hablar de succión y succión y succión, pero antes de comenzar a adentrarme en qué es la succión, pues quiero que ustedes tengan esto en mente. Cuando ustedes tienen un pedazo de suelo, pues con un contenido alto de agua, ustedes pueden desmoronar fácilmente ese suelo, si el suelo es cohesivo, ¿no? Si es que lo dejas secar, un poco de caolín más agua, lo dejamos en la ventana reposar un poco de tiempo, al cabo de 2-3 días, ese material se vuelve una piedra, se vuelve muy duro, con una cohesión elevadísima, ¿sí? Entonces, esta cohesión aparente que gana el material, solo por haberlo dejado secar, se le atribuye a la succión. Radianes, la sensibilidad que tiene el equipo para registrar estos desplazamientos en radianes es de 4⁻⁻8 radianes, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos contra equipos que usualmente tenemos disponibles dentro de la geotecnia, como el Hollow Cylinder, que es de los más modernos, ¿sí? El rango de frecuencias que nosotros podemos ensayar las muestras va de 2 a 5 hercios, ¿sí? Y la resolución en términos de desplazamiento, pues es desplazamiento angular
es una ordenada de magnitud menor a la que puede medir el reómetro, ¿sí? Entonces, este dispositivo es muy sensible. Y gracias a esa sensibilidad del equipo, nosotros podemos ocupar muestras de suelo mucho más pequeñas, ¿sí? Estas muestras de suelo pueden ser extraídas de núcleo, ¿sí? O pueden ser compactadas en un molde especial que hicimos para esta máquina. El suelo se lo sujeta al dispositivo a través de unos elementos metálicos, ¿sí? Que los llamamos sujetadores, como ven en la gráfica. Y el vástago superior es el que gira aplicando la carga torsional cíclica, ¿ya? Entonces nosotros lo que podemos registrar es torque y deformación angular dentro del dispositivo. Con esos datos, tenemos, pues, vamos a comparar también el beneficio que tiene este equipo contra los típicos que encontramos en geotecnia. Y dentro de geotecnia dividimos los ensayos en ensayos de baja deformación y ensayos de alta deformación, ¿sí? Usualmente para tener una curva de degradación del módulo del material se ocupan 2 ensayos al tiempo y se superponen los resultados. Y pues en la literatura hay mucha evidencia que muchas veces no es tan fácil superponer los resultados de 2 pruebas, ¿sí? Dentro de los ensayos de baja deformación tenemos la columna resonante, los pulsos ultrasónicos y los Bender Elements, ¿sí? Las frecuencias en que trabajan estos equipos pues están descritas en la tabla, ¿sí? Y pues dentro de los más usados, que son los Bender Elements, pues nosotros tenemos frecuencias de 1 a 10 kilohercios, ¿sí? Y pues por otro lado, la columna resonante tenemos frecuencias mucho menores, ¿sí? El rango de deformación del reómetro, pues les he subrayado en su pantalla, comparado contra el rango de deformación de un Bender Element, pues que nos da solo en la parte elástica del material información, pues con el reómetro logramos cubrir un rango más amplio, ¿sí? Pues esta ventaja inclusive es superior a la columna resonante, ¿sí? Podemos trabajar en deformaciones muchísimo más bajas que la columna resonante. Adicionalmente, este equipo no supone ningún comportamiento del material, ¿sí? La columna resonante supone un modelo Kelvin-Boyd de comportamiento del material para poder deducir el amortiguamiento, mientras que en el reómetro, vamos a ver, nosotros podemos definir el amortiguamiento limpiamente con las medidas experimentales que nosotros logramos sacar. Entonces, listo. Pues el abanico de deformaciones, esta imagen es extraído del libro de dinámica de suelos, pues el reómetro está con línea roja en sus pantallas, pues podemos ver que abarca todo el abanico de deformaciones para poder determinar los módulos y propiedades dinámicas en todo ese rango de deformaciones. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Lo que nosotros aplicamos es un torque, una señal de torque conocida, y registramos la deformación angular, ¿sí? Entonces, pues registramos los radianes. Entonces, aplicando teoría de mecánica de materiales, nosotros podemos transformar ese torque y esa rotación angular a esfuerzo cortante, deformación cortante, que es lo que nos interesa. Y luego, pues, aplicamos la definición, pues, de amortiguamiento. Nosotros podemos medir, pues, el módulo secante para cada una de las oscilaciones, ¿sí? Podemos medir un módulo secante, vamos viendo cómo cambia este módulo a medida que yo voy deformando más la probeta, y podemos
medir una pérdida energética con esta disipación de energía por la histéresis que sufre el material, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es aplicar la definición que pues, dio Sid de mecánica de dinámica de suelos, pues que el amortiguamiento es el área de esa elipse dividido para 4 veces el trabajo elástico, ¿sí? Y nosotros podemos, pues con esas mediciones, calcular el damping, ¿sí? Pues hay otros autores que hablan del amortiguamiento pues de otra manera, ¿sí? Y también podemos definirla ocupando este protocolo experimental, pues podemos definir el amortiguamiento como ellos lo definieron, ¿sí? La única diferencia entre las dos maneras de medir es para cómo define la energía elástica, ¿sí? Dentro del protocolo experimental que les mostré, pues se forman unas partes redondas, mientras que, pues cuando Sid definió el amortiguamiento, se le forman unas puntas en el ciclo histerético del material, ¿sí? Entonces, esa forma diferente de esfuerzo de formación cíclica hace que cambie un poco en la propuesta que nosotros hacemos del amortiguamiento, de cómo se define el amortiguamiento. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pusimos a competir la columna resonante contra el reómetro, ¿sí? Y ensayamos dos probetas, ¿sí? Una probeta la ensayamos pues cercano a la saturación, ¿sí? Y otras probetas las vamos a ensayar en el óptimo. Y a estas probetas que están en el óptimo son las que les vamos a rastrear cómo cambia sus propiedades mecánicas a medida que se van secando o a medida que la succión va cambiando, ¿sí? Entonces, pues en la siguiente diapositiva les puedo mostrar aquí los resultados de la curva de degradación de módulo de corte medidas con el reómetro y con la columna resonante, ¿sí? La columna resonante, nosotros no aplicamos confinamiento, ya que en el reómetro nosotros no estamos aplicando confinamiento. Escogimos muestras cercanas a la saturación, ya que en la columna resonante tenemos que ensayar muestras saturadas, ¿sí? Entonces, pues los resultados son pues muy alentadores. El procedimiento experimental da resultados muy cercanos a los que nos daría una columna resonante, ¿sí? Por otro lado, el amortiguamiento medido y pues trasladado a otra unidad de medición que es el desfase de las señales, se conoce como el ángulo de fase. Es una medida de cómo sería el amortiguamiento. Pues comparamos el medido con la columna resonante con el reómetro y pues encontramos que hay diferencias, ¿sí? El reómetro predice menos amortiguamiento que una columna. Existen diversos autores que aducen a que pues la columna resonante tampoco es que mide del todo bien el amortiguamiento, puesto que esta técnica experimental lo que hace es poner unas patitas, unas placas que friccionan a la probeta. Entonces, el amortiguamiento, las propiedades que tú mides está en función de qué tan bien está friccionando esa placa, ¿sí? Mientras en el reómetro es un poco diferente la manera. Nosotros lo que usamos es un adhesivo epóxico que une nuestra muestra de suelo contra el metal eso. Entonces es una unión supremamente rígida, ¿sí? Entonces, esa es una explicación que encontramos para que exista diferencia entre la columna resonante y el reómetro. Ahora,
más chévere que eso. También analizamos, pues, porque los revisores nos preguntaron, oiga, ¿y qué pasa si es que usted ensaya una muestra hueca? Porque ahí el esfuerzo cortante está mejor distribuido, ¿sí? En una probeta sólida, pues varía desde 0 hasta un valor. Entonces, cuando le haces un hueco a la probeta, hay una mejor distribución de estos esfuerzos, ¿sí? Entonces, vimos que el módulo medido en un cilindro hueco y en la muestra sólida, pues no da mayor diferencia, ¿sí? Lo más interesante, pues, es usual en la dinámica de suelos hablar de una curva de G sobre G máximo, la curva normalizada de degradación del módulo, pues nos da idéntico, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que, pues, la forma de la probeta, que no sea hueca, no nos arroja mayores resultados, mayores inconvenientes, ¿sí? También nos preguntaron los revisores, oiga, y como usted está haciendo un ensayo cíclico, pues usted va degradando el material y luego me reporta para esa deformación, pero si usted le da más ciclos a esa misma deformación, el módulo cae. Pues sí, repetimos este ensayo para ciclos de deformación unitaria con más pasos, ¿sí? Y pues la diferencia donde ustedes ven la estrellita ahí que dice one cycle, comparado con uno de 60 ciclos, ¿sí? Es del 24% en cuanto a valor de módulo reportado, ¿sí? Entonces, sí, en efecto tiene una influencia, ¿cómo se llama? El número de ciclos con el que se vaya midiendo. Pero, pues, este inconveniente puede ser solventado muy fácil con el equipo, ya que tú puedes decirle cuántos ciclos quieres en ese paso de deformación unitaria. Sí, entonces luego, pues dijimos, vamos a secar el material. Entonces lo secamos. Lo que hicimos fue medir la succión, de cómo cambia la succión, esta presión que está adentro del suelo, del agua, cómo cambia la succión a medida que yo me voy secando. Entonces ustedes en la gráfica pueden ver la succión medida contra la saturación del material, ¿sí? Pues cuando el material está seco, ustedes pueden ver que llegamos a succiones, quedamos seco con una saturación del 5%, ¿sí? Cuando estamos por ahí en esa ordenada, nosotros llegamos a presiones en el agua cercanas a los 100 megapascales, ¿sí? Estas presiones fueron medidos con un dispositivo que está en su imagen, que se llama el WP4, ¿sí? Y pues el principio basa en que la humedad de la muestra se equilibra con la humedad ambiental y pues en ese punto es cuando se condensa el agua y así tú puedes medir y saber cuál es pues la succión, porque el equipo ve qué tan difícil es sacarle agua a la muestra. Entonces, los resultados que obtuvimos son súper interesantes. Esos son los módulos, cuál es el valor del módulo para cada valor de presión de agua, ¿sí? Entonces, vemos que el módulo para valores de presión de 0.35 más o menos está en los 180 megapascales. Y si yo le seco hasta los 100 megapascales, ese mismo módulo de corte puede llegar a valores de 700 megapascales, ¿sí? Entonces, el cambio de propiedades mecánicas del material a causa de la succión es impresionante. Lo mismo ocurre con el amortiguamiento, ¿no? A medida que el material se seca, amortigua menos cuando yo lo voy deformando, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en las curvas que de 0.35 megapascales cómo caen las curvas de amortiguamiento para valores cercanos a los 100 megapascales. Y pues algo que no está muy dicho en la literatura, que se dice, pero que pues nosotros medimos que no es tan así, es que el módulo de corte del suelo depende de la frecuencia con la que hagamos el ensayo, ¿sí? Entonces sería muy importante uno saber para el fenómeno que estemos analizando cuál es la frecuencia que nos vaya a hacer la demanda de carga para nosotros
poder usar un módulo que vaya acorde con el tema, ¿sí? Entonces, luego nos enfrentamos al segundo problema: ¿cómo medir las propiedades en campo? ¿Sí? Porque nosotros podemos diseñar suponiendo un módulo de elasticidad cualquiera, pero no sabemos si es que estamos colocando esas propiedades dentro de nuestra estructura, ¿sí? Entonces aquí creamos un equipo, pues es medio simple, ¿sí? Es adoptado de una universidad de Pittsburgh. Este equipo es desarrollado por el profesor Rizzo, y pues el principio es muy fácil: es una cadena de esferas, ¿sí? Y se le coloca un sensor en la mitad del dispositivo. Y lo que se hace es, con una esfera más grande, golpear a la cadena de esferas. Entonces esto transmite una onda, ¿sí? Va golpeando, golpeando, y llega al medio que nosotros queremos ensayar. La onda golpea el medio y se refleja, ¿sí? Y esa onda pues es registrada por el sensor de carga, ¿sí? Es un sensor piezoeléctrico pues de altísima frecuencia. El tubo es forrado con teflón para impedir que haya fricción y pérdida energética en el sistema a causa de eso. Entonces, pues, ¿qué hace uno con el dispositivo? Lo que uno hace es ensamblar un sistema de ecuaciones de movimiento. Pues aplicamos la segunda ley de Newton a todas las pepitas y podemos calcular pues cuál es el desplazamiento o la velocidad dentro del sistema. Entonces hacemos un modelo numérico. Este modelo numérico lo resolvimos por diferencias finitas, ¿sí? Y pues lo que uno va encontrando es la solución en cada paso de tiempo, ¿sí? Y la última esfera, lo interesante de la última esfera es que pues tiene dos propiedades de contacto, o sea, tiene dos fuerzas: la fuerza que el medio ejerce pues de reacción con la bolita 17 y la fuerza que la cadena ejerce sobre la bolita 17, ¿sí? Entonces, el contacto de la bolita 17 contra el medio pues depende del módulo de elasticidad, ¿sí? Y aquí hay diferentes teorías de contacto. Podemos ocupar teoría de Hertz, que fue lo que hicimos al principio, luego no nos dio resultados, y aplicamos otra teoría de contacto se me fue el nombre del autor, pero es un contacto plano contra un material, un espacio semi-infinito plano, ¿sí? Entonces resolvimos estas ecuaciones. Aquí les muestro por qué nos sirvió ponerle la bolita cuando era suelo. Si ustedes pueden ver, la distribución de esfuerzos en el contacto por la bolita, pues son súper altísimos, ¿no? Si ustedes ven, son las líneas rojas que están en su pantalla, ¿sí? Llega a esfuerzos casi de 10.000 kilopascales, ¿sí? Mientras que cuando cambiamos a un cilindro, los esfuerzos ya se vuelven un poco más manejables, ¿sí? Está en otra escala acá, pues tenemos esfuerzos de 12 kilopascales, ¿sí? Entonces, cambiarle el contacto nos ayudó mucho para poder mejorar nuestro dispositivo, ¿sí? Entonces, dividimos la experimentación en muestras de control, que son materiales de propiedades conocidas, muestras de roca, muestras de suelo, y luego, como nos salió mal en las muestras de suelo, dijimos, voy a cambiar la última bolita por un cilindro, y pues calculamos qué pasaba con el cilindro. Entonces, aquí ustedes pueden ver con línea sólida de color rojo, el modelo numérico, y con puntitos, ¿sí? Los resultados experimentales para materiales conocidos. Compramos dos poliuretanos que los llamé suave y duro, en donde pues el fabricante te especificaba el módulo de Young. Entonces lo que hicimos es resolver el modelo numérico ocupando el módulo de Young que decía el fabricante del material y el Poisson,
y pues nos dio muy bien el modelo numérico con lo experimental. Luego hicimos con el acero lo mismo y pues si ustedes pueden ver las gráficas son muy buenas entre los resultados experimentales y numéricos, ¿sí? Y luego con el modelo numérico se puede establecer una relación entre el módulo de corte y el tiempo en que la onda se demora en llegar al sensor. O sea, topa el sensor, a lo que ustedes producen el impacto, la onda baja por la cadena de partículas, topa el sensor, continúa viajando, llega al medio, en el medio rebota y vuelve a llegar al sensor. Entonces, ese tiempo que se demora la onda incidente con la reflejada en llegar al sensor, lo llamamos TOF, ¿sí? Entonces, en función de este TOF, que es la distancia entre los picos de esas curvas que ustedes vieron, ¿sí? Pues en base a ese TOF nosotros podemos inferir el módulo de Young del material que estemos probando, ¿sí? Y construimos estas curvas en donde pues en el eje X es ese TOF y en el eje Y es ese módulo, ¿sí? Entonces si ustedes piensan, o sea, analizan un poquito a medida que el material se hace duro, ¿sí? Ese tiempo que se demora la onda incidente en llegar al sensor y en ser reflejada va a ser menor. Entonces, es como cuando ustedes chocan contra algo duro, pues el rebote va a ser muy rápido. Entonces, luego lo que hicimos fue, aquí les mostraba pues el éxito que tuvimos con el dispositivo, pues arroja diferencias de TOF del 3%, y eso se refleja en ya variaciones un poco grandes en el módulo, ¿sí? Pero del 22%, ¿sí? Pero estas variaciones se debe a la escala logarítmica que tenemos en la relación entre el TOF y el módulo de Young, ¿sí? O el módulo del material. Para probetas en roca, listo. Entonces, viendo el éxito que tuvimos ya con estos materiales de patrón, que así los llamamos en la investigación, decidimos primero ensayar rocas, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue medir el módulo de la roca utilizando ondas ultrasónicas, ¿sí? Y con nuestro dispositivo, ¿sí? Ustedes pueden ver en el eje ESSW, es el módulo medido con nuestro dispositivo. ¿Por qué le pusimos ESSW? Porque es de ondas solitarias, ¿sí? Y pues en el eje Y están los módulos medidos con propagación de onda ultrasónica en roca. Entonces podemos ver que pues nuestro dispositivo funciona bien, muy bien con rocas, ¿sí? Ahora hicimos lo mismo con suelos y ocupamos la misma metodología experimental, ondas ultrasónicas en probetas de suelo contra nuestro dispositivo. Pues nuestro dispositivo tiende a medir módulos más bajos. Eso es lo que se puede ver en esa gráfica. ¿Y por qué mide módulos más bajos? Porque en el contacto, pues el material estábamos plastificando, ¿sí? Y esta plastificación se la debía al altísimo esfuerzo que, la bolita ejercía en el contacto con la probeta. Entonces, aquí fue donde nació la idea de cambiar, ¿sí? Entonces, cambiamos esto por un cilindro y al cambiar por un cilindro, pues los esfuerzos, como vimos en la presentación anterior de arriba, pues se modificaban, bajaban ostensiblemente. Y pues construimos la misma relación, la misma gráfica, módulo de corte contra el valor de TOF, y con puntos, con puntos están nuestros valores de experimentales, ¿sí? Ahora, cambiamos también las ondas ultrasónicas porque pues no están aceptados en la mecánica de suelos ocupar ondas ultrasónicas, pese a que hay varios autores que pues dan la veracidad de ocupar esas ondas, y cambiamos a nuestro reómetro, ¿sí? Para
como dispositivo de control. Entonces, en la gráfica pueden ver módulo medido en el eje X con el dispositivo modificado y en el eje Y módulo medido de la misma probeta con el reómetro, ¿sí? Con rojo es la línea de igualdad, ¿sí? Si todo fuera perfecto, pues los puntos tendrían que apegarse a esa línea. Pero pues como no lo es, existe cierta variación en los puntos medidos. Pero sin embargo, pues da muy bien las mediciones que nosotros hacemos con el reómetro y contra el dispositivo modificado. Ahora, todo esto, no sé si pues pudieron percibir, podemos medir el módulo del material en laboratorio, podemos corroborar que en campo esté puesto el módulo, ¿sí? Ahora aplicamos estos conocimientos de cómo varía el módulo con la succión, ¿sí? Y lo que hicimos es un modelo numérico en diferencias finitas, pues no les quiero aburrir con más cantaleta, pero lo que hicimos fue ver cuál es la distribución de perfiles de humedad dentro de una pared de suelo, ¿sí? Y esta distribución de humedad de perfil de suelo es una distribución de saturación a lo largo de la profundidad del muro. Lo que hicimos es ponerle condiciones ambientales de sol por el momento en las dos caras del muro e impermeables en el lado delgado del muro, ¿sí? Y calculamos cómo varía la saturación a lo largo del espesor del muro, ¿sí? A cada valor de saturación le corresponde una succión, a cada succión, como vimos en las diapositivas anteriores, les corresponde un módulo, ¿sí? Y pues desarrollamos un modelo en OpenSys, ¿sí? Ocupando un modelo constitutivo que se ajustaban a nuestras curvas de degradación y calculamos pues la respuesta de un muro, de un muro de una geometría dada ante un evento sísmico, ¿sí? Escogimos un evento sísmico en roca, ¿sí? Por el contenido alto de frecuencias que puede tener este sismo. En su imagen en la derecha ven la señal de ingreso, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? En la imagen, en la imagen a la izquierda pueden ver la gráfica de aceleración, tiempo del sismo. En la parte inferior está la transformada de Fourier de esa señal. Y pues, lo que hicimos fue meter esta señal sísmica en el modelo de elementos finitos, excitar la base y recoger la aceleración en el nodo de la mitad de la cabeza del muro, ¿sí? La gráfica, ¿cómo se llama esto? Primera, esta, ¿sí? Corresponde a la aceleración del nodo en la cabeza del muro cuando el muro está recién construido, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, pues la aceleración máxima en la cabeza pues es de 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y pues la transformada de Fourier pues tiene un alto contenido de frecuencias cercano a los 30 hercios, ¿sí? Luego dejamos secar el muro y recogimos la aceleración en la cabeza del muro versus tiempo. Y esta aceleración, pues vemos que la aceleración máxima disminuyó, ¿sí? Y pues adicionalmente el contenido frecuencial pues también cambió, ¿sí? Lo cual resulta un poco lógico pensar pues que como el contenido frecuencial del sismo pues tiene frecuencias bajas, nosotros secamos el muro se hizo más durito, como se hizo más durito, se hizo más rígido, una frecuencia más alta, pues el muro no es afectado tanto por el sismo, ¿sí? Esto todavía me encuentro trabajando en esta parte de la investigación, es la aplicación a todo lo que les había comentado antes, y pues son componentes
que antes de meterme a hacer el doctorado, no pensaba que podía servir o funcionar así una estructura de suelo, ¿sí? Estos resultados también estamos trabajando en modelos preliminares para ver si esto influye en respuestas de sitio. Y pues posteriormente vamos a extender este trabajo pues a otro tipo de obras de infraestructura, taludes, presas y pues eso. Entonces eso es todo lo que les tenía para ahora. Espero que les haya gustado. Pues lamento la interrupción que pasó, lamento haberme disgustado y pues cualquier pregunta bienvenida es y espero que haya preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Una excelente exposición. Procedemos a realizar 2 preguntas debido al tiempo. Entonces, la primera pregunta es, ingeniero, ¿la normativa debe considerar la resiliencia sísmica? Pues ahí sí me cogiste de bajada. Pues en cuanto a infraestructuras de tierra, que es lo mío, primero creo que deberían incluir en la normativa sísmica estructuras de suelo compactado. Entonces, no te sabría responder a esa inquietud. Ya. La última pregunta. ¿De qué manera se puede fortalecer el vínculo con profesionales externos que deseen colaborar en investigaciones? ¿De qué manera se puede fortalecer el vínculo con profesionales que deseen participar en investigación? Pues yo creo que yo aprendí esto de mi advisor y creo que el tema de investigar no es algo súper secreto, es algo que se lo hace por vocación. Entonces, todos aquellos profesionales que quieren investigar, pues lo único que pueden hacer es contactarse con algún profesor de alguna universidad. Existen muchos docentes que hacen investigación. A mí no me gustaba la investigación, no la hacía, pues después de cursar el doctorado, no sé si es porque estoy joven, pero creo que sí, pues me gustaría escribir un paper siquiera al año e investigar. Entonces, si hay alguien, algún profesional que quiera investigar, pues me escribe, me llama y estamos aquí para eso. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Le damos Tengo una pausa. pregunta en el chat ahí, o ya acabó. Ya le veo. Sí, entonces sería la última pregunta. ¿Cuál es la relevancia de la interacción suelo-estructura para este estudio? Pregunta Guido Villamarín. A ver, todavía nosotros no estamos en el fenómeno completo, es decir, el fenómeno completo a modelar debería ser un depósito de suelo más una estructura hecha de suelo compactado, ¿sí? En sí, nosotros no estamos todavía teniendo esa interacción entre la cimentación propiamente de la pared con la superestructura que vendría a ser la pared, ¿sí? ¿Cuál sería la relevancia? Pues en caso de eventos sísmicos, pues el depósito de suelo siempre modifica el contenido frecuencial y de aceleración del input. Entonces, pues es un tema todavía no explorado porque pues esto de tierra armada es nuevo, pues es una pregunta nueva saber cuál es la interacción con la cimentación y pues no podría responder cuál es la relevancia, no sé si tenga una implicación alta. Por lo pronto, hasta ahorita, lo que hemos aportado nosotros
es que es relevante el comportamiento, la estructura como el clima. No es lo mismo la estructura al inicio que cuando se seca. No es lo mismo la estructura cuando está seca que cuando le llueve. Mecánicamente se comporta diferente. Pero sería muy interesante ver pues una interacción completa. Muchas gracias, ingeniero. Ahora procedo a ceder la palabra al ingeniero Brian Cagua. Buenas tardes con todos. Como parte de los objetivos del grupo ERI y ESPE, se tiene la transferencia del conocimiento. En función de ello, queremos extender nuestras felicitaciones, estimado ingeniero Juan Villacreces, por su excelente presentación. Nos llena de orgullo realmente las investigaciones que se están desarrollando en el país. Esto nos permite que la ingeniería en el Ecuador avance. ERI y ESPE ofrece una disculpa por el inconveniente en el desarrollo del evento. Sin embargo, esto no es un impedimento para continuar con la difusión del conocimiento. Estimado ingeniero Villacreces, autoridades, docentes, estudiantes y público en general, agradecemos su comprensión y les invitamos a continuar participando de manera activa para hacer un país más grande a través de la investigación. Muchas gracias. Bueno, en nombre de quienes conformamos el capítulo estudiantil ERI-ESPE, le damos las gracias, ingeniero, por su excelente presentación y gracias a todos los asistentes. Recuerden que cada 15 días se realiza una conferencia virtual del capítulo estudiantil. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.